Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía, entusiasmo y por supuesto, con muchas ganas de sumergirse en el apasionante mundo del espectáculo. Y hablando de apasionante, hoy tenemos un tema que promete encender la chispa y generar un debate apasionado. Hoy nos vamos a adentrar en un remolino de rumores, un torbellino de especulaciones que está arrasando por completo el mundo del entretenimiento, y que tiene a todos con la boca abierta, con el corazón latiendo fuerte y con la mirada fija en las redes sociales. Así es. Estoy hablando de la pareja que conquistó nuestros corazones, que nos hizo soñar con el amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables, Andy Ercel y Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja icónica de la exitosísima serie Love is in the Air. Y como se habrán dado cuenta por el título del vídeo, la noticia que está circulando con fuerza es, que parece ser que hay un nuevo capítulo en la historia de Andy y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Rumores apuntan a una posible reconciliación. Así que si son fans incondicionales de esta pareja que nos regaló tanta magia en la pantalla, si les encantan los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo de las celebridades, o simplemente les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus actores favoritos, este es el lugar indicado para ustedes. Acompáñenme mientras nos sumergimos en los detalles, analizamos las pistas, debatimos sobre las posibles interpretaciones, y por supuesto, soñamos un poquito con ese posible reencuentro que todos, secretamente, anhelamos. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, un recordatorio rápido para todos ustedes: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí en nuestro canal, siempre les traemos los chismes más jugosos, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse para que no se pierdan esta y muchas más noticias, porque créanme, no se van a arrepentir. Únanse a nuestra comunidad y sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vayamos al grano. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué está pasando exactamente entre Andy y Kerem? ¿Por qué se ha desatado este vendaval de rumores sobre una posible reconciliación? Bueno, para entender la situación, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y recordar cómo comenzó su historia de amor. Andy y Kerem, después de compartir escenario y química explosiva en Love is in the Air, traspasaron la ficción y se enamoraron en la vida real. Nos cautivaron a todos con su romance, con su complicidad, con la forma en que se miraban y se demostraban su amor. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño, y su amor parecía ser algo sólido y duradero. Nos llenaron de alegría y nos hicieron creer en el amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia de Andy y Kerem tuvo un final. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación nos dejó a muchos con el corazón roto. Fue un golpe duro para los fans, para aquellos que habían apostado por su amor y que los veían como un ejemplo a seguir. Fue un momento de tristeza, pero también de respeto, porque entendimos que a pesar de todo, la decisión de separarse era algo personal y que debía ser respetada. Después de su separación, tanto Andy como Kerem continuaron con sus vidas, cada uno por su lado, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Fue una etapa de transición, de adaptación y de crecimiento individual. Andy, por su parte, ha estado imparable. Se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ha protagonizado nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, que han sido un éxito rotundo, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Además, ha seguido siendo una figura destacada en el mundo de la moda y la publicidad, desfilando por alfombras rojas, protagonizando campañas publicitarias para marcas de renombre y consolidándose como un ícono de estilo e influencia. Ha demostrado ser una mujer empoderada, con una gran determinación y con un talento innegable. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una profesional comprometida y apasionada por su trabajo. Ha demostrado que es una mujer fuerte e independiente y con mucha proyección en el futuro. En cuanto a su vida personal, ha habido rumores sobre posibles relaciones sentimentales, pero nada confirmado. Andy ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático, priorizando su bienestar emocional y su felicidad personal. Ha demostrado que es una mujer reservada y que prefiere mantener sus relaciones alejadas de las cámaras y de los focos. Kerem, por su parte, también ha seguido una trayectoria profesional ascendente. Ha participado en nuevas series.
y películas demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. Ha viajado por el mundo explorando nuevas culturas y enriqueciéndose con nuevas experiencias. Ha mantenido una vida social activa, participando en eventos y encuentros con amigos y colegas. También ha estado involucrado en proyectos benéficos, demostrando su compromiso con causas sociales importantes y su deseo de ayudar a los demás. Ha demostrado ser un hombre sensible, con una gran conciencia social y con un corazón generoso. Al igual que Ande, ha habido especulaciones sobre posibles romances, pero nada que se haya confirmado de manera oficial. Kerem ha mantenido una postura similar a la de Ande, priorizando su privacidad y evitando exponer su vida personal al escrutinio público. Hasta aquí, todo dentro de lo normal. Dos personas que después de una ruptura, siguen adelante con sus vidas, cada uno por su lado, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales, y tratando de mantener su privacidad. Pero, ¿qué es lo que ha encendido la chispa de los rumores de reconciliación? ¿Qué ha despertado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo? Pues bien, hay varios factores que han contribuido a que los fans empiecen a soñar con un reencuentro. Vamos a analizarlos en detalle. El primer factor, y quizás el más relevante, son las redes sociales. Tanto Ande como Kerem son muy activos en Instagram, y aunque durante mucho tiempo evitaron interactuar directamente, en los últimos meses hemos notado un cambio sutil pero significativo. Han comenzado a darle me gusta a las publicaciones del otro, a comentar en las fotos y en general, a mostrar una actitud más cercana y amistosa. Este tipo de interacción, por insignificante que parezca, ha sido suficiente para encender la imaginación de los fans. En el mundo de las celebridades, cada like y cada comentario pueden ser interpretados como una señal, como un guiño, como una pista de algo que está pasando. Los fans son muy observadores y están atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada movimiento que puedan hacer sus ídolos. La simple acción de darle me gusta a una foto, por ejemplo, puede ser interpretada como una señal de afecto, de apoyo o de interés. Un comentario puede ser visto como una forma de iniciar una conversación, de romper el hielo o de demostrar que aún existe un vínculo entre ellos. En el caso de Ande y Kerem, estas interacciones en redes sociales han sido constantes y frecuentes. Han demostrado que a pesar de la separación, mantienen una relación cordial y amistosa. Han demostrado que se respetan y que se valoran mutuamente. Y esto para los fans es una señal muy positiva, una señal de esperanza, una señal de que algo podría estar pasando entre ellos. El segundo factor que ha alimentado los rumores son los eventos públicos. Aunque no se les ha visto juntos en ningún evento oficial, en eventos como estrenos o fiestas de la industria, sí que han coincidido en algunos lugares. Según fuentes cercanas, han intercambiado saludos cordiales, han conversado brevemente y han mantenido una actitud amable y respetuosa. Si bien no han hecho nada que confirme una relación, el simple hecho de que se crucen en estos eventos y se muestren cercanos ha sido suficiente para alimentar los rumores. Los fans han interpretado estas coincidencias como una señal de que aún existe un vínculo entre ellos, un vínculo que va más allá de la amistad. Además, algunos medios de comunicación han especulado sobre la posibilidad de que se estén viendo en secreto, de que estén tratando de mantener su relación alejada del ojo público. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, han contribuido a aumentar la expectación y el interés por la pareja. El tercer factor, y este es quizás el más jugoso y el que ha desatado la mayor cantidad de especulaciones, son las pistas que algunos fans han encontrado en sus publicaciones. Los fans, con su agudeza y su capacidad de análisis, han notado detalles en las fotos y vídeos que ambos actores comparten en sus redes sociales. Por ejemplo, han notado que ambos han compartido fotos en lugares similares, que han utilizado hashtags que podrían interpretarse como guiños el uno al otro, o que han utilizado emojis que podrían tener un significado especial. Estas pistas, por supuesto, son solo especulaciones, pero la imaginación de los fans no tiene límites, y cualquier detalle se convierte en una prueba irrefutable de que algo está pasando. Los fans, con su pasión y su dedicación, han creado sus propias teorías, han analizado cada foto y cada vídeo, y han llegado a sus propias conclusiones. Han creado foros, grupos de discusión y canales de YouTube dedicados a analizar cada movimiento de Ande y Kerem, y a descubrir las pistas que podrían confirmar su reconciliación. Han creado un universo paralelo, en el que la esperanza y el deseo se mezclan con la realidad, y en el que cualquier cosa es posible. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente y una nueva etapa entre Ande y Kerem? ¿Podemos soñar con una reconciliación oficial?
La verdad es que en este momento nadie lo sabe con certeza. Todos son especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la posibilidad existe. Las redes sociales, los eventos públicos y las pistas en las publicaciones son pruebas, aunque no concluyentes, de que algo está pasando. Puede ser que simplemente sean amigos que se han reencontrado, o puede ser que estén empezando a darse una segunda oportunidad. El tiempo dirá. El tiempo es el mejor juez, y será el que determine si Andy y Kerem están destinados a volver a estar juntos. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, seguirán especulando y seguirán analizando cada detalle, con la esperanza de que su sueño se haga realidad. Ahora analicemos las posibles razones por las cuales Andy y Kerem podrían querer volver a estar juntos. ¿Qué factores podrían estar influyendo en su decisión? En primer lugar, tenemos que recordar que su relación, a pesar de su final, fue muy intensa y especial. Se conocieron en el set de rodaje de Love is in the Air, donde la química entre ellos era palpable. Compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias únicas y se enamoraron perdidamente. Es normal que después de una ruptura queden sentimientos, recuerdos y, por qué no, un poco de nostalgia. El amor, a veces, no se olvida de la noche a la mañana. Los sentimientos pueden perdurar en el tiempo, y la nostalgia puede ser un factor importante a la hora de tomar decisiones. En segundo lugar, ambos son personas maduras y con experiencia. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y saben lo que quieren en la vida. Es posible que después de un tiempo, hayan reflexionado sobre su relación y hayan llegado a la conclusión de que merecía una segunda oportunidad. La madurez y la experiencia pueden ser factores determinantes a la hora de tomar decisiones importantes en la vida. Después de una separación, las personas suelen reflexionar sobre sus errores, analizar sus relaciones y aprender de sus experiencias. Es posible que Andy y Kerem, después de un tiempo, hayan llegado a la conclusión de que su amor era algo especial y que merecía una segunda oportunidad. En tercer lugar, la presión mediática y el cariño de los fans pueden ser un factor importante. Love is in the Air fue un éxito rotundo, y la pareja formada por Andy y Kerem conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Los fans siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, y es posible que esa presión haya influido en su decisión. La presión mediática y el cariño de los fans pueden ser un factor importante a la hora de tomar decisiones en la vida de los famosos. Los fans, con su apoyo y su cariño, pueden ejercer una gran influencia en la vida de sus ídolos. En el caso de Andy y Kerem, el apoyo incondicional de sus fans podría haber sido un factor importante a la hora de considerar una posible reconciliación. Pero, ¿qué implicaciones tendría una posible reconciliación? ¿Qué consecuencias tendría para sus vidas y para sus carreras profesionales? En primer lugar, generaría una gran expectación mediática. Los medios de comunicación estarían atentos a cada uno de sus movimientos, y cualquier detalle sería noticia. Sería el tema de conversación en todas las redes sociales y en todos los programas de televisión. La expectación mediática sería enorme, y los ojos del mundo estarían puestos en ellos. En segundo lugar, su vida privada se vería aún más expuesta. Tendrían que lidiar con los paparazzi, con los rumores y con las críticas de la gente. Tendrían que ser muy cuidadosos con lo que hacen y con lo que dicen. La exposición mediática sería constante y tendrían que estar preparados para afrontar las críticas y los comentarios de la gente. En tercer lugar, podrían retomar sus proyectos profesionales juntos. Los fans estarían encantados de verlos de nuevo en la pantalla, y las productoras seguramente estarían dispuestas a ofrecerles nuevos trabajos. Sería una gran oportunidad para impulsar sus carreras y para seguir conquistando al público. La posibilidad de trabajar juntos de nuevo podría ser una motivación importante para su reconciliación. En conclusión, la situación entre Andy y Kerem es incierta, pero emocionante. Los rumores de una posible reconciliación están a la orden del día, y los fans no pueden evitar soñar con ese reencuentro que todos deseamos. Las redes sociales, los eventos públicos y las pistas en las publicaciones son pruebas, aunque no concluyentes, de que algo está pasando. Pero, ¿qué depara el futuro? ¿Qué pasará con Andy y Kerem? La respuesta por ahora es un misterio. Pero lo que sí podemos afirmar es que la posibilidad de que vuelvan a estar juntos existe. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, seguirán especulando y seguirán analizando cada detalle.
con la esperanza de que su sueño se haga realidad. Y nosotros desde aquí seguiremos informándolos y manteniéndolos al tanto de todas las novedades. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos repasado todos los detalles, hemos analizado las pistas y hemos especulado sobre las posibles interpretaciones. Hemos explorado las razones, las implicaciones y las consecuencias de una posible reconciliación. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan, qué teorías tienen y qué esperan de esta historia. ¿Son Team Ande y Kerem? ¿Creen en los finales felices? ¿O son más escépticos? Compartan sus opiniones, sus teorías y sus deseos. No se olviden de comentar, porque sus comentarios son muy importantes para mí. Son ustedes los fans, quienes dan vida a este canal, quienes hacen posible que sigamos trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos. Así que no duden en participar. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Recuerden, aquí siempre les traemos los chismes más jugosos, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de este viaje al mundo de Ande y Kerem. Espero que se hayan emocionado, que hayan soñado y que se hayan divertido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima. No olviden activar las notificaciones para no perderse ninguna novedad. Y recuerden, el amor siempre es posible. Hasta la próxima.